Hola, buenas tardes. Hoy les voy a presentar el desarrollo matemático para un flujo vertical ascendente en una corona circular utilizando las ecuaciones de variación y de Navier-Stokes. Antes de comenzar con el problema debemos tomar ciertas consideraciones. En primer lugar, definir la geometría. Después de ello, podemos decir que nuestro flujo es estacionario, que nuestro fluido es incompresible y newtoniano, que el flujo también es unidireccional y en este caso tomaremos que el flujo es ascendente. Como ven en las tuberías, tenemos dos radios para la tubería interna y para la tubería externa, y ambas tuberías se mueven con una velocidad U1 y U2 en este caso. Podríamos hacer las deducciones para cada balance, pero nos llevaría mucho tiempo, y el cambio de coordenadas sería una cosa muy complicada. Este trabajo ya está establecido en el libro BIRT, y lo podemos buscar en tablas. De esta forma obtenemos el balance de continuidad para nuestro sistema cilíndrico. Como vemos, ya establecimos que es un flujo estacionario, entonces no va a haber acumulación de masa. El primer término se va a eliminar. Como vemos, la ecuación toma las tres componentes de nuestro sistema coordenado. Como ya establecimos que nuestro flujo es unidireccional en el sentido del eje Z, entonces la velocidad solamente existirá en ese eje. Eliminando términos y haciendo las ecuaciones nos damos cuenta que la velocidad va a depender solamente de r y que la derivada de la velocidad en z respecto a z va a ser 0. Esto nos dice que la velocidad de z es una constante. Para el balance de cantidad de movimiento podemos ocupar la ecuación general, pero como ya establecimos que nuestro fluido va a ser incompresible y newtoniano, podemos ocupar las ecuaciones de Navier-Stokes. En el libro del BIRT, estas ecuaciones están hechas para tres sistemas coordenados. Para cada componente de esos sistemas también están hechos. Solo basta que tomemos la que nos sirva y empezar a tachar términos y a quedarnos con otros. En este caso, del miembro izquierdo de la igualdad, tenemos la velocidad de z no cambia con el tiempo, entonces esta primera derivada se va a hacer 0. No tenemos velocidad en r ni velocidad en θ. Estos dos términos serán 0. Tenemos velocidad en z, sin embargo, del balance de masa concluimos que la derivada de la velocidad en z respecto a z va a ser 0. Del lado izquierdo de la igualdad tenemos 0. Ahora bien, del lado derecho tenemos caídas de presión. Ese término se queda. El término entre corchetes. Tenemos velocidad en z que depende de r. Y tenemos su derivada respecto a r. Ese término se va a quedar. Como vimos, la velocidad en z no va a cambiar respecto a θ y la velocidad en z respecto a z es 0. Estas segundas derivadas se van a eliminar. El término ρg se va a quedar y en este caso será positivo porque nuestro fluido va a ser ascendente. Nuestra expresión se reduce a esta que estoy señalando aquí. En este caso voy a nombrar la derivada de la presión respecto a z como P' para simplificar todos los cálculos. Después de un par de integraciones podemos llegar al perfil de velocidad. Este es un perfil general, nos falta encontrar las constantes y es lo que vamos a hacer ahora. Teniendo nuestra expresión para el perfil de velocidad, tenemos dos constantes, por ende necesitamos dos condiciones límites. Estas condiciones van a ser las condiciones en la frontera, cuando el fluido a cierta distancia adapte la velocidad de las paredes. Tenemos dos casos. Cuando la velocidad en z va a ser u1, nuestra r va a ser kr. Y en el segundo caso, cuando la velocidad de z sea u2, nuestra r va a ser r mayúscula. Ahora bien, para cada condición límite vamos a hacer las sustituciones correspondientes. En este caso obtenemos ecuación 1 y ecuación 2. Para encontrar las constantes vamos a hacer una resta de la ecuación 1 menos la ecuación 2. Y en un primer caso vamos a obtener una constante 1 que vamos a ocupar en una sustitución ahora mismo. Ahora bien, procedemos
a sustituir lo encontrado anteriormente en la ecuación 2 y así obtenemos cuánto vale nuestra constante 2. Teniendo el valor para la constante 1 y la constante 2, podemos ir a la ecuación general que integramos en un principio para la velocidad en z. Empezamos a sustituir términos y vamos a empezar a trabajar con el álgebra. Desde ahora ya se pueden notar las bondades de las ecuaciones de continuidad. Si esto se hiciera por método de envoltura, todo el álgebra sería mucho más bochornoso. Después de algunas simplificaciones y factorizaciones, vamos a llegar a este perfil de velocidad. Para nosotros saber si este perfil es correcto, nuestra velocidad va a tomar los valores que tiene en la condición límite cuando r toma ciertos valores. Como tarea se los dejo a ustedes para verificar que esta ecuación está correcta. Del tensor de esfuerzos de nuestra ecuación general de balanza de movimiento podemos obtener nuestros perfiles de corte, de cizalla, pero estos esfuerzos ya están elaborados para cada componente en cada sistema y están hechos para fluidos generales y fluidos incompresibles y newtonianos, es decir, con Navier-Stokes. Debemos buscarlos en el libro Wirth en sus tablas y empezar a hacer simplificaciones como en el balance de cantidad de momento. Vamos a obtener para nuestro esfuerzo de corte Rz esta expresión de aquí. No tenemos velocidad en r, por lo que nuestra derivada de la velocidad en r respecto a z será 0. Esta es una ecuación muy similar a la ley de Newton. Ahora bien, lo único que nos falta por encontrar aquí es la derivada de la velocidad en z respecto a r. Empezamos a desarrollarla y obtenemos esta expresión de aquí. Para encontrar nosotros el esfuerzo basta con que multipliquemos por μ, como en esta ecuación, y vamos a obtener esta ecuación de aquí, que es la que describe nuestra cizalla Rz. Para nuestra velocidad máxima se van a cumplir dos condiciones. El esfuerzo en ese punto va a ser 0 y la derivada de la velocidad en z respecto a r también va a ser 0. Lo que necesitamos encontrar aquí es cuál es el punto en r para que nuestra velocidad sea máxima. Empezamos haciendo las deducciones y vamos a llegar a una expresión que nos diga cuándo es que la velocidad máxima va a tomar su valor cuando r tenga qué valor. Esta expresión es la que nos dice el valor de esa r y en ese punto la velocidad del fluido será máxima. Para la velocidad media tenemos esta ecuación de aquí. Para ella vamos a empezar a simplificarla. En este caso vamos a llegar a esta expresión. La integral de arriba la haré por separado porque de ahí van a salir más integrales. Aquí hay que tener cuidado con cada integral, hacerla bien y hay que evaluarla bien respecto a su dominio. Vamos a ir obteniendo, como ven, más y más integrales. Vamos a seguir nuestro camino algebraico con cuidado de hacer las simplificaciones bien y vamos a ir llegando poco a poco a la expresión necesaria. Una vez terminadas las integrales, falta juntarlas todas, empezar a agrupar términos, empezar a factorizar y por último simplificar. Vamos a llegar a esta expresión de aquí que no es corta y hay que tener cuidado porque es fácil llevarse términos y es muy fácil confundirse también. Por último vamos a necesitar de un flujo volumétrico o caudal. Para esto necesitamos la velocidad media multiplicada por el área. En este caso el área va a estar expresada como la integral de r de θ, que es el dominio de nuestro espacio. Vamos a empezar con las integrales, pues es lo más sencillo. Vamos a llegar a esta ecuación de aquí y por último vamos a agregar la velocidad media, que es la ecuación larga que obtuvimos hace tiempo, obteniendo toda esta expresión de aquí para el caudal.